Coalición por el Evangelio. 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 Coalición. Coalición por el Evangelio. Muy buenas tardes para todos los que nos escuchan. Esto es Coalición por el Evangelio Radio en su episodio número 10. De este lado, como siempre, está Jairo Namnum, director ejecutivo de Coalición por el Evangelio. Y hoy tenemos un programa especial porque por primera vez estamos juntos los que estamos participando. Entonces, a mi derecha está aquí Steven Morales desde Guatemala y a mi izquierda está Timoteo Sazo, quien es nuevo en el programa. Él es editor de The Gospel Coalition, editor de Coalición por el Evangelio, chileno, viviendo aquí en Estados Unidos. Así que no solamente es un programa especial por el hecho de que estamos juntos, sino es especial por el tema que estamos tratando. Hoy vamos a estar hablando de por qué no casarnos con un inconverso. Y empiezo contigo, Timo. ¿Por qué es importante ese tema? ¿Por qué estamos hablando de eso? Este tema del yugo desigual y de casarnos con inconversos o no. Bueno, es un tema importante porque como cristianos vivimos en un mundo que está, la mayoría de las personas no son cristianas, y es una realidad que nosotros interactuamos en diferentes niveles con gente que no cree lo mismo que nosotros, gente que no conoce a Cristo, y parte de esas relaciones son las relaciones amorosas que se dan naturalmente entre las personas. Entonces, como cristianos debemos tener una perspectiva, tenemos que saber qué dice la Biblia acerca de este tipo de relaciones. Y bueno, lo otro es que por experiencia sabemos que muchos cristianos por diferentes razones deciden entrar en relaciones amorosas con inconversos. Entonces queremos dar un poco de perspectiva en cuanto a eso. Y bueno, la Biblia, no sé si lo querías mencionar tú, pero la Biblia habla de prohíbe cierto tipo de relaciones entre cristianos y no cristianos. Así es, porque al final lo que más nos importa no es nuestra discusión, ¿no es cierto? Sino cómo la Biblia trata el tema. Y aunque muy es cierto que cristianos una y otra vez a lo largo de la historia de la iglesia, y aún antes de que la iglesia como tal fuera forjada, el pueblo de Dios se ha inmiscuido en relaciones indebidas con no creyentes, la Biblia siempre lo ha prohibido desde sus inicios. Steven, así antes de entrar específicamente al tema del matrimonio, háblame un poquito del yugo desigual y por qué estamos hablando tanto énfasis en el matrimonio y no, por ejemplo, yugo desigual en los negocios. Exacto. El yugo desigual no es un tema, bueno, usualmente cuando lo usamos en referencia a los matrimonios o los noviazgos y decimos que un no creyente no debe estar compartir ese mismo yugo con un creyente, ¿verdad? Pero ese concepto no solamente se aplica a matrimonios o noviazgos, sino que a muchos diferentes aspectos de la vida cristiana, que como cristianos no pueden tener una relación, ¿cómo lo describirías? Bueno, no sé cómo compararías el yugo en otros aspectos, pero vemos que Dios en su palabra da mandamientos a su pueblo para que no se relacionen con no creyentes de la misma manera que se relacionen con creyentes. Entonces podemos ver, por ejemplo, en Josué capítulo 23, 11 al 13 dice: tengan sumo cuidado por la vida de ustedes de amar al Señor su Dios, porque si se vuelven y se unen al resto de estos pueblos que permanecen entre ustedes y contraen matrimonio con ellos y se juntan con ellos y ellos con ustedes, ciertamente sepan que el Señor su Dios no continuará expulsando a estas naciones delante de ustedes. Y sigue hablando de esa manera, básicamente diciendo que cuando una persona está en una relación con Dios, esa persona es separada, ahora es santa, ahora es diferente que el resto del mundo y no puede seguir en los mismos caminos, porque somos seres relacionales,
no podemos relacionarnos con no creyentes de la misma manera que nos relacionamos con ellos antes. Y eso es importante de manera general, pero como tú estabas mencionando ahora, si hay una relación que es de vital importancia para el ser humano, es el matrimonio, ¿no es cierto? Así es. Por eso hacemos tanta discusión sobre todo esto del matrimonio homosexual, porque entendemos que ahí está la base de la familia en esta relación de una sola carne que nos explica la palabra desde el Génesis, luego repetido en el Nuevo Testamento, y aún al final en Apocalipsis se hace este rejuego de Cristo que viene por su novia que está preparada para el matrimonio. Entonces Dios tiene algo importante que decir sobre el matrimonio. Así que si el yugo desigual es importante en cualquier relación, y definitivamente 2 Corintios 6, que vamos a ver más adelante, el énfasis inmediato no es el matrimonio, pero si hay una relación que conlleva unión, es el matrimonio. Y si hay una relación donde va a haber daño por un yugo desigual, ese es el matrimonio. Hay que también considerar el tema de que como cristianos, como hijos de Dios, como parte de su pueblo, tenemos un pacto que Dios ha hecho con nosotros. Nosotros le pertenecemos a Él y Él nos pertenece a nosotros por el pacto que Él ha hecho por medio de Cristo. Y en un sentido, tener una relación amorosa, un tipo de pacto con un no creyente, desafía la lealtad que nosotros debemos tener al primer pacto, al pacto principal, que es el pacto con Dios. Porque los pactos necesariamente exigen lealtad. Entonces nuestra lealtad a Dios se ve desafiada por la lealtad que le debemos al no creyente con el cual decidimos relacionarnos. Y hay algo de eso en el mismo texto de Josué que tú leías, Steven, porque Josué en este mismo discurso es que luego dice más adelante, decida a quién ustedes van a servir, si a los dioses en los cuales nosotros estamos o al Señor. Mi casa y yo serviremos al Señor. Es algo de eso mismo que tú mencionabas, Timo, de que tú puedes decidir o servir a otros dioses o servir a Dios. Y en tú meterte en una relación de yugo desigual, específicamente en el pacto matrimonial, no hay forma en que tú no termines sirviendo a esos dioses. Vamos a estar hablando de eso a lo largo del programa, pero por ejemplo el mismo texto que tú leías inmediatamente después de donde tú terminaste, Steven, que decía, Dios no continuará expulsando a estas naciones de delante de ustedes. El texto continúa y dice, sino que serán como lazo y trampa para ustedes. Refiriéndose a la relación general, la unión entre Israel y las otras naciones, y luego de manera particular al matrimonio, como el mismo hace el texto, dice que unirse en ese tipo de relaciones termina siendo como lazo y trampa. Y tú sabes que la Biblia lo ilustra perfectamente de diferentes formas, pero una muy particular es Salomón, que en 1 Reyes 11 nos dice el texto, el rey Salomón, además de la hija de Faraón, vamos mal, amó a muchas mujeres, vamos peor, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e hititas, de las naciones acerca de las cuales el Señor había dicho a los israelitas, no se unirán a ellas, ni se unirán a ustedes, citando Deuteronomio, lo cual Josué también hace. Pero Salomón se apegó a ellas con amor. Pero lo único importante es el amor. No, fíjate aquí que dice así, Salomón lo amó, pero sigue diciendo, sus mujeres desviaron su corazón. Y todo el problemazo que encontramos luego en Eclesiastés, toda esa vanidad, esa vacuidad de la vida, definitivamente estuvo en Salomón atado al hecho de haberse metido en todas esas relaciones amorosas con personas que no eran hijas de Dios, con mujeres que no eran parte del pueblo de Dios. Entonces, si eso es de manera general, en cuanto al yugo desigual como un problema social o un problema en cuanto a noviazgo, de manera particular en la relación del pacto del matrimonio, al tú introducirte en un pacto que no es parte del pacto que tú tienes con Cristo, al tú casarte con un inconverso, entonces tú terminas en un lazo, en una trampa, en una tentación. Pero Steven, háblame un poquito de también cómo sucede el yugo desigual y la santificación, qué relación hay, qué falta de relación hay, qué sucede allí. Pues como tú ya mencionaste, las relaciones que tenemos como cristianos van a servir para santificarnos. Y la relación que más compartimos, o en lo que más vamos a ver eso, es en la relación más personal e íntima que tenemos, que es nuestro matrimonio. Que quiera que no empieza como un noviazgo y luego se vuelve un matrimonio. Entonces, relaciones amorosas así, en estas relaciones vamos a ver una expresión de lo que Dios creó en nosotros para ser seres
que se relacionan con otros, que se sirven los unos a los otros, que se aman los unos a los otros y que nos impulsamos los unos a los otros a crecer en semejanza a Cristo. Esa es la comunidad, ese es el cuerpo de Cristo, es la razón que nos juntamos, es la razón por la que nos relacionamos como cristianos. Y el matrimonio, esa relación, el que es una relación muy íntima y única en ese sentido, pero también sirve va hacia ese fin. Entonces creo que lo que muchas veces cuando alguien está buscando a una pareja o una esposa, algo así, están buscando diferentes áreas de compatibilidad y tal vez tienen preferencias o gustos que comparten, que tienen en común, pero lo que más deberían estar viendo es cómo deberían estar buscando una persona que les ayude, que les santifique a ser más como Cristo. Porque a fin de cuentas el matrimonio tiene ese propósito, tiene varios propósitos, pero ese es uno de ellos. Sí, entonces si uno no está con alguien que lo va a santificar, que lo va a impulsar hacia Dios y que va a glorificar a Dios con su matrimonio, entonces realmente no va a ser un proceso de santificación muy sano. Entonces en ese sentido y en varios podemos ver que para Cristo era muy importante, para la iglesia era muy importante. En 2 Corintios 6, 14 al 16 vemos este mandamiento. Dice, no estén unidos en yugo desigual. Pablo le estaba dando este mandamiento. No estén unidos en yugo desigual con los incrédulos. Pues qué asociación tiene la justicia y la iniquidad, o qué comunión la luz con las tinieblas, o qué armonía tiene Cristo con Belial o Satanás. ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? O sea, aquí las preguntas siguen una tras otra. ¿Por qué nosotros somos el templo? No hay relación. Así es, este es el asunto que decíamos al inicio. Es que la palabra es muy clara, no solamente en el Antiguo, sino en el Nuevo. Sin embargo, lo seguimos haciendo. Sin embargo, seguimos encontrando creyentes que entran en relaciones de yugo desigual, como vamos a estar viendo más adelante, lo justifican de diferentes formas. Pero justamente antes de pasar a eso, Timo, quería preguntarte un poquito. No sé si tú conoces todo esto seguro tú has oído de la ciudad de Dios de Agustín. Agustín hablaba de esas dos ciudades, de la Nueva Babilonia y la Jerusalén celestial, la Jerusalén, la ciudad de Dios. Tú puedes asistir hacia una o hacia la otra, tú puedes parecerte a una, parecerte hacia la otra. Yo te preguntaría, ¿cómo puedes tú crecer en una relación con Cristo si estás en medio de una relación con un inconverso? Bueno, la respuesta sería que sería bastante complicado. No me atrevería a decir que es imposible, porque si entramos al tema de que hay un matrimonio que ambos son inconversos y luego uno de ellos se convierte. Como vamos a ver más adelante, esa situación, claro. Es posible que alguien pueda seguir creciendo como cristiano a pesar de tener una relación conyugal con un no creyente. Entonces es posible, pero se complica mucho y puede que sea un obstáculo gigantesco para el crecimiento en santificación, para el servicio en la iglesia, para la crianza de los hijos, para el testimonio. Sí. Se hace muy, muy difícil. Entonces no estamos diciendo que el Señor no puede obrar en relaciones así, pero nosotros no debemos actuar en cuanto a lo que el Señor podría hacer, sino que debemos ser obedientes a lo que Él nos dice que debemos hacer. Así es. Lo difícil sería crecer en tu relación con Cristo y a la vez crecer en tu relación con tu pareja. Sí. Porque son de ciudades diferentes, uno es de la ciudad de Dios y el otro de la Babilonia. Como tú decías, tienen valores diferentes, tienen deseos diferentes a la hora de, mira, sería buenísimo que pudiéramos ir a este retiro de la iglesia. No, si ahora es la final de la NBA, yo no quiero meterme en algo de la iglesia ahora. Sí. ¿Y cómo se van uniendo? El Señor lo hace, porque al final el Señor en su gracia puede hacerlo. Pero porque Él puede hacerlo no significa que yo voy a querer salirme de sus planes. Porque el Señor puede hacer que burros hablen, pero no por eso yo voy a estar hablándole a los burros. Entonces ahora vamos a hacer una pequeña pausa y en el próximo tiempo vamos a estar hablando de asuntos prácticos sobre eso del matrimonio entre creyentes y no creyentes, o aún del noviazgo y el yugo desigual. Así que no se nos vayan.
Regresamos en Coalición Radio, nuestro episodio 10, y estamos respondiendo a la pregunta: ¿por qué no casarnos con un inconverso? De manera particular, entonces, estuvimos viendo el hecho de lo que el yugo desigual implica, el hecho de cómo entrar en una relación con un inconverso se convierte en un lazo, en una trampa, nos dice Josué. También vimos como primero los Corintios nos habla de que no tenemos unión, no tenemos comunión, luz y tinieblas, Cristo y Belial. No tenemos esta unión que debe estar en ser una sola carne. Pero vale que hagamos algunas preguntas prácticas. Por ejemplo, está bien, no nos podemos casar con inconversos, pero ¿qué tal de una relación de noviazgo? ¿Qué tú dices, Steven? Creo que ahí tendríamos que mencionaría dos cosas. Primero es algo que ya mencionamos, que es imposible crecer en tu relación con Cristo y a la misma vez crecer en tu relación con alguien con un inconverso, ¿verdad? Y realmente si uno empieza así en un noviazgo, casi es destinado a fracasar, porque o te vas a acercar más a Cristo y vas a crecer más en semejanza a Cristo, pero porque tu pareja no es cristiano, No es de Cristo. no es de Cristo, naturalmente te vas a alejar de ella. O, esa es una opción, o te vas a acercar más a tu pareja, a tu novia o tu novio, y cuando haces eso te vas a ir alejando de Cristo porque esta persona no está en Cristo. Entonces, obviamente, la mejor opción es acercarse a Cristo, ¿verdad? Por supuesto. Sin embargo, una de estas relaciones va a fracasar. Entonces, si uno está empezando en eso, no estoy diciendo como mencionamos anteriormente, Dios puede hacer lo que Él quiera, pero si estamos empezando así, estamos empezando con Con el fracaso Con el estamos fracaso. destinados a fracasar, en un sentido. así Y es. aunque hacemos la diferencia, ciertamente el noviazgo no es el matrimonio, pero el noviazgo, el propósito es el matrimonio. Sí, y esa es la segunda cosa que decir, es entendiendo cuál es el propósito del noviazgo. Si el noviazgo solamente es dos personas que van a pasar tiempo juntos y la van a pasar bien, entonces realmente no entienden que es el noviazgo. El Pero noviazgo eso- debe llevarnos hacia el matrimonio y ese es el fin del matrimonio también. Así es. Entonces, ahora te pregunto a ti, Timoteo, ¿cómo yo sé que es un noviazgo? Esta persona me gusta, me llama la atención, tenemos tiempo conociéndonos. Esa persona dice creer en Dios, dice que me va a acompañar a la iglesia. ¿Cómo yo sé que no es yugo desigual si esta persona dice creer en Dios? Bueno, es importante hacer más preguntas que simplemente crees en Dios, porque claro, uno puede tomar o dar por sentado, asumir mucho detrás de esa declaración, yo creo en Dios. Bueno, ¿qué significa? ¿Qué significa exactamente en términos teológicos, pero también en términos prácticos? ¿Cómo se manifiesta esa creencia en Dios en tu vida? ¿Eres miembro de una iglesia? ¿Sigue a Cristo diariamente en tu vida? ¿Tienes una relación viva con Dios? Entonces creo que es importante conocer a la persona, no inmediatamente entrar en una relación emocional, Exacto. sino que tomarse un tiempo. Y yo sé que es difícil, o sea, yo soy como todos, y es fácil involucrarse emocionalmente con alguien simplemente porque uno está atraído, ya sea físicamente, ya sea en términos de amistad y de intimidad y hay afinidad, pero lo que debemos buscar es: amamos al mismo Dios, queremos lo mismo en la vida, es glorificar a Dios con nuestra vida. Entonces hay una serie de preguntas que se podrían hacer el uno al otro para conocerse. Decir que creer en Dios no es muy diferente a lo que un demonio puede hacer, ¿no es cierto? Y tú no quisieras entrar en una relación con un demonio. Especialmente en nuestro contexto, que ya son muy... O sea, yo no sé de Más tú en Guatemala, pero ¿cierto? Guatemala es un país muy culturalmente evangélico. Así es. Entonces todos creen, todos dicen, sí, saben de Jesús y creen en él, pero eso realmente no significa nada. Uno tiene que profundizar más en eso y como decís, Timo, hacer una serie de preguntas para realmente conocer a la persona antes de empezar una relación. Si la persona está genuinamente en pacto con Cristo, si la persona ha confesado su pecado, se ha arrepentido de su pecado y ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador, se ha sometido al señorío de Cristo, eso Y es lo que está queremos viviendo saber. en arrepentimiento Y contigo. está viviendo una relación con el Señor de arrepentimiento como tal. Lo otro que yo diría es que incluso dentro de las iglesias se pueden encontrar personas que creen en Cristo, pero que en realidad no están firmemente enraizados en una
en una unión con Cristo. Y creo que por eso también es importante no solo hacer preguntas el uno al otro, pero ver cómo la otra persona interactúa en la comunidad cristiana. Sí. Entonces, porque los demás pueden dar testimonio de si esta persona camina con el Señor, Cristo, claro. O no. Entonces, por eso es importante que no sea solamente una cosa de dos personas, sino que de la comunidad. Pero yo te agregaría esto que vale la pena mencionarlo. Es posible que esta persona que te agrade, que tú entiendes que el Señor te está guiando una relación, quizás es creyente, pero no es de tu iglesia. Y eso no está mal, ¿no es cierto? O sea, quizás la persona, por poner un ejemplo bien para nuestra audiencia, no es reformada. Resulta que es arminiana o viene de una iglesia carismática pentecostal y tiene diferencias teológicas contigo. Eso diría que no puede entrarse en matrimonio, que sería yugo desigual. Pues no necesariamente en el mismo sentido, pero sí creo que uno debe buscar compatibilidad teológica. No creo que uno va a encontrar a alguien que en todos los aspectos, en cada doctrina, en cada cosita van a ser 100% compatibles. Pero creo que ahí es donde la centralidad del Evangelio y entender qué significa que Cristo sea el centro de tu teología y de la manera en que llevas a cabo tu vida y tu ministerio, realmente es importante destacar eso antes de, como mencionamos ya, empezar una relación amorosa o un noviazgo. Yo a esto le agregaría, las ovejas del Señor oyen su voz. Sí. Y lo que usualmente pasa es que las ovejas de Cristo, que están, no diciendo que una iglesia pentecostal carismática puede que sea sana, genuinamente puede que tenga a Cristo en el centro y que en su teología sea mucho más de acuerdo a lo que la palabra enseña, y puede que no, como también hay iglesias que puede que tengan el título reformada adelante o bíblica adelante y lo que se está predicando ahí no sea conforme a la palabra. Ahora, diciendo que esta persona sea de una iglesia que no es sana pero es creyente, las ovejas del Señor oyen la voz del Señor. Por tanto, lo que debe suceder es que a la vez que empezamos a estudiar la palabra juntos, porque antes de entrar en un noviazgo yo voy a tratar de estudiar la palabra con esta persona, a la vez que empezamos a estudiar la palabra juntos, empezamos a estudiar el Evangelio juntos, esta persona, sus ojos van a ir siendo abiertos, ¿no es cierto? Sí. Eso fue lo que sucedió en mi caso. Tal vez tú vas a ser la persona que necesita abrir. O seas tú cuyos ojos sean abiertos, así es. Sí. Y eso es lo que el Señor hace. Y lo que sí no debe ser negociable es dejar una iglesia sana para ir a una iglesia enferma por el tal de la unidad, con el bien de la unidad. Porque de una manera u otra puede que nosotros estemos cayendo en un lazo, en el sentido de que, bueno, mi futura esposa, mi futuro esposo, él va a una iglesia que no se predica el Evangelio, no se predica la palabra, pero él es cristiano y vamos a ir a tratar de cambiar esa iglesia. Sí, pero tú estás descuidando tu alma, tú estás poniendo en juego tu alma. Entonces yo creo que eso sería peligroso. Por el bien de una buena relación, tú estás poniendo en juego tu relación con el Señor, la relación más importante, ¿no es cierto? Vuelvo al tema de la lealtad. ¿A quién tienes que tener a quién le tienes que rendir tu primera lealtad? Al Señor. Entonces por eso es más importante nuestra relación con el Señor, la iglesia donde estamos, de qué nos estamos alimentando en términos de la palabra, en vez de simplemente me gusta esta persona, me atrae esta persona. Sí, bueno, tenemos que ser sabios en términos de qué es lo que podemos transar, qué es lo que se puede transar sin dejar de ser fieles al Señor. Yo creo que ahí vale la pena que mencionemos estas, no sé si la conocen, las relaciones misioneras, que una persona dice, no, yo soy creyente y él no, pero yo lo estoy trayendo a la iglesia. Sí. Yo creo que ahí otra vez es un asunto de fidelidad. Por un lado, genuinamente tú estás sirviendo al Señor en una relación misionera. Tu deseo es traer a esa persona al Señor, porque lo que yo he visto como líder de jóvenes y en mi vida diaria también, aún en mi tiempo pasado, es que lo que menos se habla es del Señor. Sí. Y si de lo que más se está hablando es del Señor, esa persona no va a querer estar contigo si no es creyente, porque la cruz es necedad y locura para los que se pierden. Exacto. Ahí hay que cuestionar nuestros motivos, porque en una relación evangelística o misionera siempre hay una agenda personal. Siempre hay, la persona te gusta o la parte de relación termina más importante que la misión. No quieres que no se separen o que haya división ahí. Y como que hay un pequeño avergonzarse del Evangelio, sí. Ahí, por lo menos en la práctica. Sí. Es que el inconverso no tiene relación, dice 2 Corintios 6. El inconverso no quiere estar con alguien. Y de hecho, si realmente quieres que esa persona escuche el Evangelio y reciba a Cristo,
tú debes quitarte de esa relación. Tú debes, porque más que nada lo que pasa es que la persona se vuelve un obstáculo para que esa persona conozca a Cristo. Porque ahora la persona no tiene solo a Cristo en la mira, pero también a esa otra persona que tiene una relación amorosa con ellos. Y es necesario, si realmente amas a esa persona, si realmente quieres que esa persona llegue a conocer a Cristo. Y eso no es amor, Entonces, de verdad. sí, quítate de la relación. Y deja que la cruz sea lo que brille. Es buenísima la forma en que lo pones, porque en general siempre decimos que el no cristiano es un obstáculo para nosotros. Que sí es cierto, pero también lo otro es cierto, que nosotros, si entramos en una relación, somos un obstáculo para que ellos conozcan a Cristo. Sí, si quieres entrar en una relación misionera, entonces sea un misionero, no Y tenga una relación de amistad. Exacto. O sea, pon la misión delante de la relación. Estamos en el final del programa. Vale recordar eso, solo quería enfatizarlo otra vez. Si tú estás amando genuinamente a esa persona, no hay mayor amor que querer llevarle a Cristo. Que esto es un sentido, aquel que dio su vida por sus amigos, dio su vida por nosotros. Si tú estás en el medio de la relación, tú estás tapando la cruz, no hay otra forma. Es diferente estar de frente uno al otro, con la cruz detrás, estar de lado uno al otro, mirando hacia la cruz. Si esa persona no conoce a Jesús todavía, no puede estar mirando a la cruz. Y si tú estás en el medio, se hace más difícil todavía. Entonces salte del medio y permite que esa persona conozca a Jesús. Ni siquiera lo hagas pensando, bueno, que quizás me alejo y entonces el Señor la salva y entonces entramos en una relación. Eso no, tú la amas más de ahí. Si tú debes amarla más de ahí, tu deseo es que conozca a Cristo por la eternidad. De hecho, esa persona puede que no llegue a ser la persona con quien tú pases tu vida entera. Pero si conoce a Cristo, sí va a ser una persona con quien pasarás la eternidad completa. Y eso vale mucho más. Pero ya al final del programa vale la pena que hagamos un pequeño énfasis. De hecho, solamente voy a leer un pasaje y a comentarlo brevemente. Y es, ¿qué pasa si ya estamos casados con un inconverso? Aquí es totalmente diferente. Esto vale otro programa con personas que quizás hayan tenido esa experiencia. Pero el apóstol sí nos dice qué decir. Nuestro Señor a través de Pablo nos dice: a los demás digo yo, no el Señor, que si un hermano tiene una mujer que no es creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y la mujer cuyo marido no es creyente y él consiente en vivir con ella, no abandone a su marido. El Señor tiene un mandato, no una sugerencia, un mandato. Si ya tú estás en una relación de pacto matrimonial y hay alguien que es inconverso en la relación, sea que esa persona se convirtió en el medio, sea que tú en pecado entraste en un pacto matrimonial siendo cristiano, el Señor dice, ya que estás aquí, no lo abandones. No lo abandones, mantente ahí, ora por él. Más adelante dice que la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido creyente, y que el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer. Algo hace el Señor en estas relaciones, porque eso es el Señor. Él toma elementos rotos, totalmente destrozados, y los une y hace algo más hermoso todavía. Así que, mira, nosotros ahora mismo estamos pensando en personas como tú y estamos orando por ti. Es una situación muy difícil. No podríamos ni siquiera decir, sí, yo sé lo que estás pasando. Nosotros tenemos la bendición de que tenemos mujeres piadosas, estamos casados con mujeres piadosas, pero sí conocemos de tantos casos que el Señor ha restaurado matrimonios, ha salvado almas. Así que mantente firme. Tu deseo principal es que tu relación con el Señor sea la correcta. En silencio, quizá el Señor, como dice Pedro, puede que gane a tu esposo o a tu esposa a través de tu sumisión, a través de tu liderazgo a la luz del Señor. El Señor es todopoderoso, el Señor es sabio, bueno y soberano. El Señor puede hacerlo. Te acompañamos en oración. Esto fue entonces Coalición por el Evangelio Radio, episodio número 10. Gracias Timoteo, gracias Steven, gracias a Radio Eternidad que nos ayuda a realizar todo este programa. Oramos el Señor les haya bendecido a través de este programa. Y recuerden, si quieren más contenido, coaliciónporelevangelio.org. Dios les bendiga.